Siempre que vengo a esta iglesia en particular, pues me da mucha nostalgia, la verdad, porque yo crecí en esta iglesia. Entonces, y la iglesia creció también con nosotras, ¿verdad, Moni? Siempre me acuerdo que lo primero fue, bueno, el cuartito de la esquina fue todo lo que teníamos, el que ahora son clases, ¿no? ¿Los salones o ya no lo tienen? Está clauducado. De bodega. Bueno, pero empezó con con 2 cuartitos que están en la esquina, ahí, y luego fuimos agarrando más espacio y nos sentíamos que estábamos así bien holgaditos con un auditorio súper grande cuando agarramos donde se ve ese poste de metal, donde se ve que hubo eso para allá, de atrás para allá, era nuestro auditorio. Y ándale, que sentíamos de que ya estábamos en una mega iglesia, ¿verdad? Y bueno, fuimos cambiando, pero me encanta regresar y ver que Dios todavía está aquí. Dios no ha terminado aún con nosotros, ¿verdad que no? Y bueno, quiero orar y voy a hablar un poquito, una reflexión que tengo sobre un tema que yo creo que viene a esta época del año, que tiene que ver con la frase que los ángeles le dieron o les dijeron a los pastores cuando anunciaron el nacimiento de Jesús en los campos, que haya paz en la tierra. Paz en la tierra. Vamos a orar. Señor, te doy gracias porque tú eres un Dios que conoce nuestro corazón, conoce nuestras necesidades, conoce nuestra ansiedad, nuestra necesidad. Y Señor, gracias a eso, tú mandaste a tu Hijo a este mundo inhóspito, un mundo violento, un mundo que no lo recibió, pero aún así mandaste. Y Jesús vino, Él dice, nadie me obligó a dar mi vida por ustedes, yo la doy voluntariamente. Yo te doy gracias por eso, Jesús. Gracias que tenemos esa oportunidad, como cantábamos ahorita, que podemos entrar sin temor. Hebreos nos dice que podemos entrar confiadamente ante el trono mismo de Dios. Qué privilegio, qué privilegio. Y es por la obra que Jesús hizo por nosotros. Y bueno, durante esta época del año, al recordar tu llegada, Señor, al agradecerte ese regalo que tú llegaste a dar por nosotros, tu vida misma, te agradecemos. Pero también queremos tener cuidado de no descuidar el regalo que tú nos has dado, de no descuidar las bendiciones que tú has puesto en nuestras manos, Señor. Y en esta mañana y tarde, lo que queda de esta reunión, Señor, yo pido que tú abras nuestros oídos, que tú abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, para oír realmente lo que tú nos estás hablando. Que no sean mis palabras, Señor, sino que sea tu palabra siempre la que siembre semilla de esperanza y de gracia en el corazón del oyente, Señor. Y que esa semilla dé fruto, que dé todo el fruto para el que tú la has mandado, Señor. El propósito para que tú mandas tu palabra a nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a voltear aquí en Lucas. Voy a leer una porción de la historia de la natividad, como lo conocemos, la llegada de Jesús. Me tienen que disculpar porque esta no es mi Biblia, entonces a lo mejor me voy a tardar un poquito más. Cuando es la Biblia de uno ya sabes más o menos cómo hojearlo y todo, ¿no? Pero vamos a ver aquí en Lucas, en el capítulo 2, una parte de lo que es el anuncio de los pastores, de los ángeles a los pastores. Qué rico que Dios anunció. O sea, ustedes saben que hoy en día cuando nace un bebé muchas veces mandan un anuncio, ¿no? Que ya nació el bebé, no sé qué, y hasta con foto del bebé, pobrecitos, siempre, bueno, los bebés no tienden a ser tan bonitos. Yo creo que porque son nuestros y se nos hacen bonitos, ¿no? Pero en realidad dices tú, bueno, qué padre, pero ¿por qué? Porque es un gozo, es un evento bueno, que trae alegría, es algo bueno. Y Dios hizo lo mismo. Él dijo, ya nació mi hijo en la tierra.
¿Y él a quién le dijo primero? ¿Con quién vas tú siempre primero a decir todas las cosas? Yo sé que yo tengo ciertas personas con las que yo siempre voy primero. Yo creo que la primera siempre va a ser mi hermana. O sea, siempre voy con mi hermana. Bueno, después de mi esposo quizá, depende, ¿verdad? Ahí depende de lo que está pasando, ¿no? Pero tú tienes tus personas que siempre tú anuncias primero las cosas, ¿sí o no? Tú tienes con quién tú vas, o ya hoy en día mandas un texto y con exclamación y los emojis y todos los dibujitos que uno tiene ahí, ¿no? Que a mí yo digo, ¿de dónde sacan todo esto? Yo sí, muy apenas estoy escribiendo y ellas ya mandaron no sé qué, tanta cosa y bueno. Entonces Dios dice, ¿a quién le voy a decir que ya nació? ¿A quién le quiero decir esto? Primero, los primeros. Es tremendo pensar esto, ¿no? Que fueron los pastores. Y no puedo dejar de pensar que quizás sea porque ellos tenían la función física, o sea, literal, que después Jesús iba a tener espiritualmente el de pastorear. Que dice, el Señor es mi pastor, el Salmo 23, ¿verdad? Entonces, obviamente, el pastor tiene un lugar especial en el corazón y los pensamientos de Dios. Tú sabes que, y yo no sé si esto es teológicamente cierto, pero en mi experiencia de vida, yo percibo que Dios tiene preferidos. Bueno, usted si quiere dejar eso por ahí, está bien. Si quiere meditarlo y verlo, está bien. Se lo dejo a su criterio. Pero lo que yo he visto es que muchas veces tú dices, ay, jole, y a esa persona como que Dios le da muchas cosas, ¿no? No materiales, pero también bendiciones espirituales. Y no puedo dejar de pensar que, bueno, a lo mejor Dios tiene personas preferidas. No todos los reyes fueron como David. No les dijo a todo mundo que tú eres un hombre conforme a mi corazón, ¿verdad? O sea, eso como que me da unas pistitas por ahí, como que Dios tiene. Entonces, al anunciar primero a los pastores, eso también me indica, mira, como que Dios tiene un lugar especial para estas personas. En cómo Él los ve, en la función que ellos tienen de cuidar a unas ovejitas, a unos animalitos que lo que yo sé, yo nunca lo he hecho personalmente, pero lo que yo he leído y lo que yo sé es que esos animalitos no son muy inteligentes. Entonces, ellos tienen que procurar mucho el cuidado de ellas. Es mucho trabajo. Y Dios también se refiere a sí mismo como nuestro pastor. Y bueno, son las primeras personas a las que Él anuncia. Ya nació mi hijo, ya nació mi hijo, ya nació mi hijo. Vayan a anunciarles y llévenles una canción por ahí. O sea, a Dios le gusta la música. En el cielo va a haber mucha música. Pero bueno, me divago un poco del tema. Aquí en Lucas 2. Quiero leer vamos a leer desde el verso 8, ¿sí? Para tener todo el cuadro mental de lo que está pasando aquí. En esta misma región, o sea, la región donde estaba María y su esposo José, en Belén, cerca de Belén. Dice, en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. O sea que ellos no dormían, no se tiraban ahí, sino que ellos tenían que turnar. ¿Por qué? Porque hay lobos, hay leones, hay cosas que vienen y quieren comerse o matar las ovejas. Bueno, entonces ellos estaban haciendo su función, estaban en la noche cuidando sus rebaños, turnándose. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció y la gloria del Señor los envolvió en su luz. Yo estoy leyendo de la nueva versión internacional, por si ve ahí una palabra extraña o diferente a su versión, no se asuste. No estoy inventando palabras de la Biblia. Bueno, la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Humanamente hablando, si a mí se me aparece un ángel, yo creo que voy a tener un poco de temor. ¿Por qué? Porque es algo inusual para nosotros, es algo sobrenatural. Entonces, pues ellos
no había luz en el campo, no había otras personas. Ellos yo creo que sabían quiénes estaban por ahí y pues ellos sabían que no había algo de luz así y no había una persona así ahí. Entonces se llenaron de temor y Dios tan lindo con nosotros, el ángel les dice, no tengan miedo. Pues más miedo nos puede dar, ¿verdad? Pues sí, me dices que no tenga miedo, pero tengo miedo y ahora me estás hablando. Dice, mira, les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy, ¿cuáles son las noticias? Hoy les ha nacido en la ciudad de David, o sea, en Belén, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. O sea, Dios nos conoce, yo creo, ¿verdad? Primero Él sabe que nos va a dar temor. Entonces siempre, casi en todas las ocasiones en la Biblia donde vemos que un ángel se le apareció a alguien, siempre tienen que empezar con esa frase, no tengas miedo, tranquilo, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce, Él sabe que nos va a dar miedo. Y siempre también no siempre, pero en muchas ocasiones Dios nos da una señal. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor nacieron varios niños esa noche. Entonces, ¿cómo voy a saber cuál es Cristo el Señor? Si es un bebé, ¿cómo voy a saber cuál es el que tú me estás platicando? Entonces Dios nos da señales. Nos dice, mira, así lo van a conocer. Te servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales. Bueno, no es tan extraño eso, pero lo que sigue sí es extraño. Y acostado ¿en dónde? En un pesebre. ¿Pero por qué un pesebre? A un niño no se le acuesta en un pesebre normalmente. Entonces fue una gran señal para los pastores saber que al niño que encontraran en un pesebre era el Salvador. Porque puede haber otro niño en una casa más un poco menos pobre, ¿verdad? Porque María y José venían a registrarse, ya no encontraron hotel. José no habló por adelantado para reservar el cuarto y llegaron y ya no había lugar. El único lugar que había era en un lugar donde había otros animales, en el ¿cómo se llama? Se me va la palabra, en el establo. Hace unos 2 años tuvimos el privilegio de visitar la tierra de Israel. Y cuando visitamos el pueblo de Belén, claro, hay una gran iglesia y catedral y todo eso. Eso a mí me dio mucha tristeza porque hay mucha idolatría. Pero lo que me encantó que nos llevaron a los campos que son, o sea, por historia de tradición, saben que esos son los campos donde siempre iban los pastores para pastorear sus ovejas. Eran como campos, sí tenían dueños privados, pero todos estaban en la misma zona. Entonces es un lugar medio feo, hay muchas piedras, no hay mucho árbol, hay unos arbolitos así bien así pobrecitos, o sea, parece que se va a mover porque es muy rocosa la tierra. Entonces ellos dicen, y nos metieron a los lugares donde eran sus establos, dice, es que aquí en Belén no había edificios. No había una ciudad, no había muchas personas viviendo aquí, solo los pastores y la gente que era de ahí. Entonces, ¿qué hacían? Y fue tan interesante ver que muchos de ellos vivían en cuevas, y más los pastores. Había lugares, y nos metieron en una cueva que tiene, no sé, miles de años, que se usó como una cueva de pastores. Y ellos dicen, si las personas vivían aquí, había un cuarto así grande que uno veía que ellos habían labrado y sacaban las piedras y daba una ventanita hacia arriba para que entrara un poquito de luz. Y dice, aquí era donde vivía la familia porque ahí entraba aire, en la entradita, ¿no? Pero si tú te vas más al fondo, a lo mejor había otro cuarto. Nosotros nos metimos en una cueva donde había como 3 cuartos, así seguidos. Y el establo siempre lo tenían en la parte al fondo. No había entrada de aire ahí. Estaba todo encerrado, era piedra. Hasta el pesebre, yo hasta les saqué una foto porque un pesebre que ellos encontraron ahí en esa cueva era un pesebre de piedra. Pero veía uno por la forma que tenía y la altura, era un pesebre donde ellos echaban la paja y el alimento
de los animales. Entonces, no era un lugar muy agradable, no era un lugar que normalmente pusiera un bebé, la verdad. Porque nosotras como mamás, por muy acostumbradas que estemos, no vamos a ir a meter al bebé al establo con los otros animalitos, por mucho que nos caen bien los animales, ¿no? Bueno, pero esa era la señal que Dios les dio. Así ustedes van a saber quién es este bebé. Y ahora llego a donde quiero llegar, perdón, que me tardé tanto en llegar al punto. Pero la palabra de Dios es tan rica, ¿no? Siempre podemos aprender cosas nuevas. Dice, de repente, o sea, llega el ángel y anuncia, y de repente, o sea, pobres pastores apenas se están acostumbrando como que a un ángel que esté ahí, y de repente dice que todo el cielo se llena de ángeles. Dice que una gran multitud de ángeles que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Me encanta esta traducción porque lo dice y lo describe un poquito diferente. Paz en la tierra a los que gozan. ¿Quiénes están gozando de la buena voluntad de Dios? Pues todos nosotros, porque acaba de llegar un Salvador. Ese Salvador llegó por buena voluntad de Dios. Dios no tuvo que hacer eso. Dios ya les había dado el camino hacia la salvación, que era la ley de Moisés. Pero no lo cumplían, no podían cumplir. ¿Por qué? Porque el pecado está en nosotros. Mira, yo sé que no es muy popular hoy en día hablar de esto, pero nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa, dice la Biblia. A un niño no se le tiene que enseñar a ser malo, ni a desobedecer, ni a quitarle los juguetes a sus amiguitos si quiere jugar con ellos. ¿Verdad que no? ¿Quiénes son mamás aquí o han tenido contacto con niños? ¿Verdad? No se les tiene que enseñar nada de eso, al contrario, ¿qué les tenemos que enseñar? A ser buenos, a ser amables, a compartir, ¿verdad? Eso de compartir, qué difícil. Y bueno, sigue siendo algo difícil aún para nosotros como adultos, ¿no? Entonces, por la buena voluntad de Dios para con nosotros es que Jesús ha llegado a esta tierra. Y a raíz de esa buena voluntad, ahora hay paz en la tierra. Y aquí es donde yo me quiero detener hoy. La paz. Paz en la tierra a los que gozan de su buena voluntad. Yo me fui a buscar en el diccionario porque a veces me intriga esto de las palabras que usa la Biblia. Ustedes saben que la Biblia es una traducción, la que nosotros leemos es una traducción. Entonces, para ver muchas veces el sentido de la palabra, el sentimiento, tú sabes que nosotros usamos palabras que sabemos cuál es como que el sentir de una palabra y a lo mejor para alguien que no conoce el idioma bien no se va a dar cuenta de eso. Y pues muchas veces las traducciones, aunque son muy buenas, pero no nos dan todo el sentir de la palabra al usar la palabra paz, por decir algo. O sea, si yo digo la palabra paz, yo sé que para todos nosotros va a crear algo en otra imagen, una frase o un sentimiento diferente en todos nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra paz tiene muchos significados y voy a hablar un poquito de varios de ellos hoy, si me dan permiso. Quiero hablar de 4 cosas que son paz, o sea, de las que hablan la paz. Cuando tú dices paz en la tierra, ¿qué estoy diciendo realmente? Porque como que es un término un poco abstracto, ¿cierto? Pero ¿qué es realmente? Número 1, y estos son significados que yo saqué de la Real Academia Española y también de un diccionario bíblico, hablando ya más en relación a la palabra en contexto de la Biblia, ¿no? Y espiritualmente hablando. Pero la Real Academia me dice que la paz es una situación en la que no existe lucha. No existe lucha y ellos lo definen más bien como una lucha armada entre 2 países. O en medio del país, como una guerra civil, pues no hay paz, porque hay una lucha armada entre 2 partidos dentro del país. Pero también se habla de las guerras entre países. Entonces, cuando ellos hablan de un tratado de paz, es que
que ya no va a haber lucha armada. Después voy a regresar y vamos a explorar lo que dice la Biblia en cuanto a esto. Número 2, la segunda cosa o significado que yo encontré fue que es la ausencia de ruido. ¿Cuántas necesitamos más paz? Ausencia de ruido o ajetreo en un lugar o en un momento. Por eso decimos, déjenme en paz, necesito estar en paz un ratito. ¿Qué quiere decir eso? Necesitamos estar un rato en silencio, un momento sin ajetreo. Mira, a varios meses atrás yo estaba leyendo un artículo que me llamó mucho la atención porque hablaba del silencio. Ustedes saben que, y más en estas zonas urbanas, es casi imposible conseguir un silencio total, ¿cierto? O sea, ahorita hay silencio relativo, pero está el ruido de mi voz. Yo estoy escuchando, no sé qué estoy escuchando por acá, los ruidos de las luces o algo. O sea, uno siempre está percibiendo ruidos. Pero ellos decían, los científicos nos decían en este artículo, que a mí me llamó tanto la atención, decían que para que el cerebro, ustedes saben que nuestro cuerpo constantemente se está regenerando, las células envejecen y se mueren y se tienen que recrear. Conforme la edad, pues esas células se van recreando con más edad, entonces empezamos a ver arruguitas y canas y cositas que no nos gustan mucho, pero bueno, es parte de la vida, ¿no? No se tienen que reír, pero ustedes saben que cuando vemos en el espejo y decimos, ay, ¿qué me pasó ahí? Bueno, pero ellos decían que en el cerebro, para que el cerebro se regenere realmente así como Dios nos creó para regenerarnos, el cerebro requiere silencio. No solo interior, eso es parte de, pero requiere silencio exterior. Por eso cuando hay mucho ruido uno no puede dormir muy bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso invade nuestra conciencia, ¿no? Pero se me hizo tan interesante porque es algo que Dios nos enseña, que tenemos que buscar la quietud, de practicar la quietud. Dice, cuando tú estás así, practica la quietud, y eso es algo que tienes que practicar. No sé los hombres porque no soy hombre, pero como mujer, y yo sé que no soy la única que padece de esto, nuestros pensamientos tienden a ser muy habladoras. Hablan mucho, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí se han fijado en eso? Yo sé que hay hombres que sí también. ¿Cuántos hombres dirían, sí, yo ahí estoy escuchando y quiero estar en paz y en silencio, y empieza mi cerebro? Mi esposo, cuando él anda con proyectos grandes o algo que está sucediendo y en las noches y se levanta temprano, y digo, ¿por qué te levantaste tan temprano? No, es que ya estaba pensando en muchas cosas. ¿Por qué? Porque no hay silencio. Pero eso es algo que Dios nos ha regalado. Hay paz para nosotros. Hay ausencia de ruido. Y a veces tenemos que apagar las cosas. Tenemos que dejar a un lado el teléfono, tenemos que apagar un rato el televisor, tenemos que a lo mejor decir, no me molesten por 30 minutos, por favor, porque voy a ir a practicar silencio para recrear mi espíritu. Y uno sale mejor, ¿no? Bueno, entonces estas son cosas que Dios nos está diciendo, hay paz en la tierra. Hay una situación en donde no existe conflicto para ti. Hay un lugar donde no hay ruido, no hay ajetreo. Eso es lo que Dios te está dando, te está ofreciendo. No es algo que tenemos que pedir. ¿Se fijan? Hay ciertas cosas. En el Padre Nuestro pedimos nuestro pan diario. Estamos pidiendo eso. Eso es algo que nos enseñan, que hay ciertas cosas que pedimos, pero la paz ya se nos ha entregado. ¿Se fijan qué fuerte esto? Es algo que a mí me está sacudiendo. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que vienen a llenar de ruido mi vida. Hay muchas cosas que crean conflicto en mis relaciones, en mi familia, y más en estas fechas
Desafortunadamente, cuando debe de haber paz, pero hay ese tío que cada año viene aquí o la tía o la hermana, o bueno, si uno es el que es culpable, hay que reconocer, ¿verdad? Que en este año busquemos estar y mantenernos en paz. Ausencia de cosas. Hay una ausencia de ruido, ausencia. Mira, yo he pasado épocas en mi vida donde yo he tenido que reevaluar actividades que yo estoy haciendo y no son malas actividades, pero yo he tenido que reconocer, yo creo que todos nosotros en algún momento ha vivido esto, ¿no? Que tú tienes que decir, creo que voy a tener que dejar al lado esto. ¿Por qué? Porque está provocando demasiado ajetreo. Dios ya te lo dio, pero tú tienes que cuidar la paz que Él te está dando. ¿Están conmigo? Bueno, yo sé que esto lo van a tener que masticar y meditar y empezar a practicar. Número 3. Es un estado de la persona que no está perturbada por ningún conflicto ni inquietud. Mira, les confieso algo, que en estos días, en ocasiones, he estado perturbada. Ay, ¿cómo así? ¿A poco usted? Claro que sí. Siempre estamos viviendo situaciones que pueden venir a perturbarnos. Algún conflicto, alguna inquietud, que el hijo no llegó anoche a la hora que él dijo, y dónde andaba, y qué estabas haciendo. Eso provoca y perdemos la paz, por eso decimos, perdemos la paz. O hay cosas en relaciones interpersonales, o en tu negocio, o con tu jefe, o en tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, que crean perturbación. Pero el estado de paz es la persona que no está perturbada. Número 4, la paz es una relación de armonía entre las personas. No hay conflictos, no hay enfrentamientos. Ahora, no estoy hablando de que no se resuelven problemas, si están conmigo, no, eso es diferente. Pero que uno se pelea nomás por pelearse. Ay, ya me caíste gordo, ¿por qué siempre tienes que hacer eso? ¿Verdad? Y pues el otro no se va a quedar callado. Lo más normal es que te va a responder. Y ya empezó ahí un enfrentamiento que no tenía que pasar. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes. ¿Qué es lo que me está quitando? ¿Qué es lo que está arruinando la armonía? ¿Será que yo debo de callar un poquito más? ¿Morderme la lengua? Ya la sangre ya no está corriendo por acá, ¿verdad? Pero estamos guardando lo que Dios nos ha entregado, que es la paz. Paz en la tierra, y no hay calificativo aquí, es para todos. Paz en la tierra. ¿Quiénes están en la tierra ahorita? Todos estamos en la tierra, gozando de la buena voluntad de Dios para nosotros. Y parte de esa buena voluntad es paz. Voy a recordar las 4 cosas que he mencionado. La paz es donde no hay lucha armada, no hay guerras, ¿verdad? Pedimos por la paz. Número 2 es una ausencia de ruido o de ajetreo. Número 3 es el estado de no estar perturbado. No hay conflicto, no hay inquietud, estoy tranquila. Número 4 es una relación de armonía entre las personas. Sin conflictos, sin enfrentamientos, estamos en paz. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto de esto? Dice, nos enseña la Biblia que en Isaías, no tengo la cita, pero en Isaías, en la profecía mesiánica, hablando de Jesús, dice que a Jesús uno de los títulos que se le iba a dar es príncipe ¿de qué? De paz.
O sea que el que está encargado de este reino de paz es Jesús. Dios ha establecido paz. Y el que rige sobre esa paz es Jesús. Dios es un Dios de orden. Entonces, Él también es el que construyó. Jesús es la persona que llegó a la tierra trayéndonos paz. Paz con nosotros mismos, paz con los demás y también más importante es paz con Dios. Ese es el último significado que quiero dejar contigo. La paz significa armonía, acuerdo, seguridad, prosperidad, felicidad. La paz es el camino que lleva a la salvación. Es relación con Dios. Es esa paz que hace que las cosas, aunque no se vean así, tú sepas que estás seguro. Tú sepas que Dios te va a llevar a un buen fin. Un ejemplo que yo puedo dar de esto, de una experiencia que yo tenía de niña. De niña yo padecía mucho de pesadillas muy, muy fuertes, me despertaban y lo malo de las pesadillas que yo experimentaba era que cuando abría los ojos no se acababa la pesadilla. Yo seguía viendo lo que había soñado. Entonces esto en una niña de 7, 8, 9 años pues provocaba una falta de paz. había mucha inquietud, me perturbaba bastante. Y cuando yo estaba meditando en esta verdad de la paz y de lo que trae Jesús a mi vida, lo que Él ha traído a la tierra, porque dice paz en la tierra, o sea, porque Jesús está aquí, hay paz. Dios ha declarado eso. Entonces yo recuerdo de niña, yo experimenté esto de una manera literal, porque yo despertaba y pues ahí estaba mi hermana y me daba coraje porque mi hermana y yo dormíamos en una cama juntas y yo despertaba y estaba yo así temblando, sudando frío, así de temor que yo tenía. Y yo la veía a ella y bien, así dormidota, no, ni se movía. Y yo decía, ay, pero ¿cómo es posible, verdad? Pero les cuento algo, que la única manera que yo lograba conseguir otra vez la paz, sentir paz, era que yo me tenía que levantar y eso a veces era terrible porque yo veía cosas en el piso y todo, o sea, tener que bajarme de la cama, eso era como que, ay, no quiero, pero yo sabía que yo tenía que llegar al lugar donde yo iba a encontrar paz. Y el lugar a donde yo encontraba paz era con mi padre. ¿Se fijan? Mira, yo tenía que tocar y mi papá, gracias a Dios, tenía muy ligerito el sueño. Entonces yo nomás tocaba y como ellos ya sabían que yo padecía de eso, él luego, ¿qué necesitas? O sea, despertaba así. Es que soñé feo. Bueno, vente. Y yo me podía acostar ahí un ratito en la orillita de la cama de ellos con mis papás. Y me acuerdo que él me echaba la cobija así, me cobijaba. Y no tenía que hacer ni decir más nada. La simple presencia de mi padre provocaba paz. Y lograba dormirme. Y de ratito él decía, ¿ya estás bien? Sí, ya estoy bien. Y ya yo me podía ir a mi cama y dormía tranquila el resto de la noche. ¿Qué es esto? Es la paz que trae tu Padre. Y esa es la paz que tu Padre celestial te ha prometido. Es una ausencia de perturbación, de preocupación, de ansiedad, de conflicto. Es una seguridad, es una provisión. Tu Padre celestial te lo ha prometido. No le tienes que rogar. Yo a mi papá no decía, ay, papá, por favor, es que siento muy feo. No, al contrario, vente. Yo sabía que yo tenía un lugar ahí para encontrar paz. Y era mío. Yo no lo tenía que rogar. Simplemente entrar a ese lugar era volver a recibir y experimentar la paz.
Y de la misma manera Dios promete eso para nosotros. Mira, vamos a leer en Salmos. Voy a dejar algunas escrituras, que esta reflexión corta ya se volvió una prédica medio larga, perdonen. Ay, eso siempre me pasa, que yo subo con notas así cortito y no, sí voy a terminar rápido, pero luego empiezan a fluir las ideas que Dios empieza a poner en mi corazón y sé que las tengo que dejar con ustedes, ¿no? O sea, por algo Dios lo está poniendo aquí y tengo que confiar en eso. Bueno, Salmo 147:4 dice, por ejemplo, hablando de la primera cualidad de la paz. 147, verso 4. Dice así. No es ese. Espera. O lo anoté mal. Pero es que lo escribí aquí, es un verso donde dice, Él trae paz a tus fronteras. Pero lo anoté mal, no es 147, obviamente. Bueno, ahí se los dejo de tarea que busquen dónde dice eso. Él trae paz a tus fronteras. Entonces es un verso que nosotros como ciudadanos de un país podemos declarar sobre nuestro país. Señor, pedimos que haya paz en esta tierra. Señor, pedimos que haya sabiduría en los gobernantes. Señor, pedimos que ellos decidan por cosas que van a traer y producir paz en nuestras fronteras. ¿Por qué? Porque sabemos que la paz el hombre no lo va a traer. El hombre trae conflicto, trae confrontamiento, trae maldad. Entonces tú, como alguien que está viviendo en esta tierra, gozando la paz que Dios te ha dado, tú tienes la autoridad y el permiso de que esa paz también se establezca en tu país. Dice Pablo que debemos de pedir por la paz de nuestra nación. ¿Por qué? Y da razones muy específicas. Para que vivan en paz y para que el evangelio se predique. Son dos razones muy válidas, muy ciertas, que hoy en día en lugar de, y yo sé que es fácil porque en muchos países estamos viviendo circunstancias terribles en la política y en muchas áreas, pero nosotros como personas que estamos gozando de la buena voluntad de Dios, que es una relación con Jesús, pedimos por la paz, porque Dios es el que establece paz en nuestras fronteras. Señor, tú establece tu reino de paz en esta tierra, para que nosotros podamos vivir en paz y que el reino sea extendido. Porque cuando hay guerra, ustedes saben que el evangelio no puede fluir como puede fluir en un tiempo de paz. Bueno, ese es número 1. Pidan por la paz de su tierra, de su país, porque es una promesa que Dios ha dado. Es simplemente retomarlo y establecerlo y declararlo con la autoridad que Dios nos ha dado. Número 2, en la ausencia de ruido y ajetreo. En el Salmo 4:8, ojalá que lo anote bien mira, gracias. Si están anotando, Salmo 147:14. Él trae paz a tus fronteras. Ahora Salmo 4, verso 8. Dios promete ausencia, tranquilidad, ausencia de ajetreo, ausencia de ruido. Nuestro espíritu puede estar callado ante el Señor. ¿Cómo dice ahí? Y este es uno que enseñamos, yo les enseñé a mis hijos, yo sé que ustedes también. En paz me acuesto y me duermo. ¿Cómo? Para dormir yo necesito tener ausencia de ruido. ¿Verdad que sí? Para dormir yo necesito paz. En paz me acuesto y duermo. ¿Por qué? ¿Por qué puedo retomar esta promesa de paz? Porque yo sé que solo tú, Señor, me haces vivir como confiado. Entonces hay que retomar esas promesas para nosotros. Él ya está ahí la paz. Es simplemente ir a recogerla y decir, esto es mío. Yo no sé ustedes, pero yo he pasado épocas en mi vida donde no duermo muy bien.
Y es un verso que yo reclamo para mí. Señor, tú has prometido que yo me puedo acostar, yo puedo dormir. No tengo que estar preocupada ahí, porque muchas veces eso nos roba el sueño, ¿no? ¿Y cómo y qué va a pasar? ¿Y qué le voy a...? No, porque solo tú me haces vivir confiado. Amén. Es que siempre busca en la palabra de Dios la promesa que tú estás pidiendo, lo que estás orando. Y eso, la palabra de Dios no regresa sin cumplir su propósito en nuestras vidas. Podemos orar con autoridad y con confianza, porque la Biblia lo ha dicho. Número 3, un estado sin perturbación. Salmo 29:11, me encanta, se ha vuelto uno de mis versos preferidos en estos últimos meses. 29:11 dice así: el Señor fortalece a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con la paz. ¿Cuántos necesitan fuerza y paz? Levanten la mano, no tenga pena. Yo sé que yo la estoy levantando, no para ilustrar, sino porque yo la necesito. Hay situaciones en mi vida que a mí me quitan la paz. Y yo necesito recordarme que esa paz yo no la tengo que estar perdiendo, es mía. Señor, tú has dicho que tú me bendices con tu paz, y en esta situación yo necesito paz. Yo necesito ausencia de conflicto. Yo necesito entrar a esta conversación sin estar perturbada en mi espíritu. Yo necesito resolver este conflicto con fuerza y con paz. Y Dios está diciendo, aquí está, tómalo, es para ti. Y por último, Efesios 4:3. Yo sé que esto de las relaciones interpersonales para nosotros, pues es algo diario, ¿no? ¿Cuántos viven con otra persona? O sea, muy pocos de nosotros vivimos solos. Y si vivimos solos, trabajamos con, le falta la Biblia le falta una parte de la Biblia. Creo que se llevó Efesios, porque llega a Corintios. Bueno, lo leemos aquí en la pantalla. Efesios 4:3. Aquí a lo mejor dice, esforzándose. A ver, ¿a quién le toca ese del esfuerzo? ¿El esfuerzo a quién le toca? ¿El trabajo a quién le toca? A mí. Esforzándose por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. O sea, la unidad que uno procura tener, yo lo tengo que buscar porque poniendo vínculo. Vínculo es como, yo me lo imagino, a lo mejor estoy mal, pero yo en mi cerebro imaginativo que tengo, me imagino que un vínculo es algo que como que abarca todo, ¿no? O sea, como una banda de metal que usan cuando algo se va a separar y eso así yo me lo imagino. Un vínculo como de esas, como un círculo de metal que luego lo aprietan y todo se une. ¿Sí me explico? Como un barril que tiene la banda esos de metales, porque son pedazos de madera desunidas, pero viene ese vínculo y lo aprietan y se hace uno. Y ya ni se sale el líquido de ahí. O sea, de tan apretado que lo ponen, uno sigue viendo la madera individual, las piezas de madera individual, pero ese vínculo no permite que penetre ni el líquido por ahí, se conserva adentro. ¿Están conmigo? A veces va a ser un esfuerzo bastante grande y a veces no va a pasar de un día para otro, pero Dios nos da sabiduría porque es algo que Él ha prometido. Hay paz para ti en tus relaciones. Puede existir la armonía con tu tío. Puede existir la armonía con tu suegra. Puede existir la armonía con tu jefe. Puede existir. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha prometido. Pero aquí sí te va a tocar esforzarte. Esfuérzate. Y ese vínculo va a venir y va a crear paz en tus relaciones. Yo no sé, yo me imagino, y como yo ya he compartido,
en estos días yo he tenido que recordar esta verdad a mi propia vida de diferentes maneras. Pero yo tengo que recordar también que yo necesito regresar a la presencia de mi Padre. Y en esa presencia es donde yo voy a encontrar la paz, la armonía, la ausencia de la perturbación, la ausencia de los conflictos, que esos conflictos se resuelven, que esos desacuerdos se queden a un lado. A lo mejor no cambió nada, pero tú decides caminar en paz con esa persona. Y eso es algo que Dios puede poner en ti. Él es senda de paz, dice Lucas. Cuando dice, hablando Zacarías del nacimiento de Jesús, y termino con 3 versos y luego vamos a orar por ustedes. Dice, así nos visitará desde el cielo el sol naciente, hablando de Jesús, para dar luz a los que viven en tinieblas. ¿Cuántos vivieron en tinieblas? Así es, todos. En la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de paz. ¿Quién va a hacer esto? Jesús. Jesús. Juan 16:33, Jesús hablando dice, yo les he dicho estas cosas. Viene él en un discurso hablando y él termina con estas palabras. Dice, yo les he dicho estas cosas para que, ¿dónde? En mí, ese no lo pusieron, está bien. Para que en mí hallen paz. ¿En dónde? Con la comadre que le escucha y te escucha todas tus quejas y ahí se ponen a quejarse y a criticar a todo el mundo. No, ahí no vas a encontrar paz. Dice, para que en mí hallen paz. ¿Por qué? Porque en este mundo, donde estamos viviendo en la tierra, en este mundo, afrontarán aflicciones. ¿Cuántos pueden decir amén? Y amén. Pero anímense. ¿Por qué? Pero si se me está pasando de todo, Señor, ¿cómo puedes decir anímate? No, anímate. Jesús te está diciendo, porque yo he vencido al mundo. Entonces, si yo te digo que en este mundo vas a tener paz, es que es una paz que vence toda la aflicción que tú vayas a vivir. Es una paz sobrenatural. Y termino con Juan 14:27. Jesús también hablando, una gran promesa para nosotros. La paz les dejo. Mi paz. ¿La paz de quién? De Jesús. No la que me puede crear una cuenta saludable en el banco. Ustedes saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Que a veces uno va al banco y ve el banco, la cuenta en su banco y pues le roba la paz. Porque no hay. Pero él dice, no veas eso no te va a dar paz. La paz que yo te dejo no es grandes cantidades de dinero para que tú tengas paz. La paz que yo te dejo no es una paz libre de aflicciones en este mundo. No, esa no es la paz que yo te estoy dejando. Es mi paz, la paz que me llevó, dice Jesús, a la cruz para morir por ti. Esa es la paz que yo te estoy dejando. La paz que me sostuvo ahí con el pensamiento. Él dice, pensando en nosotros y en la restauración de la relación que nosotros íbamos a tener con su Padre. Eso fue lo que lo guardó en la cruz, porque Él estaba pensando en darte, en pagar ese precio de paz para ti. Entonces esa paz yo te dejo, mi paz te doy. No se la doy a ustedes como la da el mundo. Sí, porque lo que nos da el mundo, que en un momento sentimos paz, mañana ya no puede que no esté. ¿Y qué va a pasar con tu paz? Por eso Jesús dice, no busquen paz ahí, no lo van a encontrar. La paz la van a hallar en mí. En mi presencia, en relación conmigo y en declarar y poner por obra la palabra de Dios en nuestras vidas. Mira, por eso el enemigo dice que viene para robar. ¿Qué nos viene a robar? Lo que Dios nos ha dado. Y una de las cosas que nos ha dado es la paz. Entonces tenemos que retomar eso y decir, ¿sabes qué? No, yo voy a caminar en armonía con los demás. Pase lo que pase, ¿están conmigo?
Voy a caminar en armonía, como diría mi papá, voy a caminar en amor con todas las personas, porque el cristianismo es, a ver, ¿quién se acuerda? Relaciones. Relación con Dios, relación con los demás. Y eso no lo creo yo. Digo, no lo voy a poder recrear, me explico. O sea, yo eso no lo produzco. Jesús es el que lo produce en mí. Pónganse de pie. Gracias, Señor. Yo no sé en qué momento, yo ni voy a, o sea, normalmente yo abriría el altar, pero yo sé que todos nosotros, sin excepción, estoy 99.9% segura, que todos nosotros en algún área de nuestras vidas estamos o hemos experimentado una falta de paz. No tienen que decir amén, pero yo he vivido algo de tiempo aquí. Yo sé lo que es esta vida. Dices que en el mundo vas a tener cosas que vienen contra ti y te pueden robar la paz. Entonces lo que yo quiero hacer en esta tarde ya, ¿no? Ay Dios, ya ese relojito no me quiere, avanza muy rápido. Es que tú simplemente recuerdes lo que Dios ya te ha dado. Dios dice, yo te doy paz. Si es paz en una relación, esa relación la puedes con la ayuda de Dios restaurar. Si es en tus pensamientos y en ese ruido interior, las cosas que están pasando a tu alrededor, si hay cosas que tú tienes que cambiar en tu vida, entonces que Dios te diga, mira, pasa tiempo haciendo esto, deja esto. Dios te lo dice. ¿Sabes qué? Esa persona no te conviene porque te roba la paz. ¿Verdad que hay personas que roban la paz? Conversaciones con ellas y ¿cómo te quedas? ¿Cómo quedas después? Sin paz. Pues a lo mejor no hay que tener tantas conversaciones con ellas. Dios te lo va a mostrar. Y yo voy a orar en esta tarde que nosotros abramos, porque nosotros tenemos que abrir nuestra mente. Dice, tú te tienes que esforzar y crear ese vínculo. Y Dios establece paz ahí.